Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la cordial bienvenida a este su programa de Fiscal.com, el Mirador Universitario, que es la opción educativa para la educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estaremos platicando del tema del régimen fiscal de arrendamiento. Y para platicarnos de ese tema contamos hoy con el apoyo, con la presencia del maestro Antonio Luna Guerra. Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Miguel Ángel, buenos días. Muy buen día. Bueno, les recuerdo a todos ustedes que el próximo sábado tendremos la retransmisión de este programa, que es el 19 de noviembre, y así como también en las cintillas van a estar apareciendo las direcciones de correo electrónico donde pueden estar viendo los programas anteriores, bajarlos, consultarlos, en fin. Pues bueno, iniciando con este tema, Antonio, ¿cuáles son las diferentes características o modalidades del tema de arrendamiento? Ok, bien. El tratamiento lo encontramos en una norma jurídica, lo encontramos en el Código Civil. Prácticamente entendemos que existen los conceptos de uso, de usufructo, goce, arrendamiento, comodato y subarrendamiento. Cada entidad federativa tiene su propio Código Civil. Sin embargo, aunque el Código Fiscal nos menciona que en materia fiscal aplica supletoriamente el derecho federal común, entendemos que si, por ejemplo, somos habitantes del Distrito Federal y vamos a hacer un contrato de arrendamiento, vamos a estar a lo dispuesto en el Código Civil del Distrito Federal. Lo mismo pasaría en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en fin, ¿no? Porque de una u otra forma, si existe una controversia en materia judicial, se tendría que resolver en el tribunal correspondiente a la entidad federativa en donde se llevó a cabo el acto o el hecho jurídico del que estemos hablando, ¿no? ¿Esto es haya o no haya contrato? Porque es muy común, Sí. sobre todo en el caso de los arrendadores, personas físicas, que no celebren contrato. Exacto. Entonces, haya celebrado o no haya celebrado con este contrato, si hay alguna controversia, evidentemente ya en razón del arrendamiento, Ajá. debo de resolverlo en los tribunales locales. Así es, efectivamente, sí. Los tribunales federales prácticamente es cuando aplican leyes federales o en su caso, bueno, por ejemplo, tenemos la materia fiscal, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta que se resuelve en los tribunales federales, pero aquí como el Código Civil del Distrito Federal nos hace referencia al contrato de arrendamiento, entonces nosotros tenemos que ventilar el asunto en un tribunal, en este caso en el Distrito Federal. Por lo tanto, es recomendable siempre tener los contratos, no comprar los contratos de papelería o aquellos que inclusive se han utilizado por 10, 15, 20 años, porque no son los idóneos, cada vez va cambiando más las disposiciones. Entonces lo conveniente es estar actualizando los contratos conforme se vaya necesitando, ¿no? Claro. Pero sí es conveniente tener el contrato porque luego se dice una cosa, se hace otra. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones, mejor tenerlo debidamente establecido, ¿no? Ahorita que es eso, la clasificación del uso, del goce, del usufructo, todo esto, el régimen fiscal en particular de personas físicas, ¿no? Que está en el capítulo 3 del título 4 del impuesto sobre la renta, habla de el otorgamiento del uso o goce. Así es. Entonces habla de que otorguemos de lo que es un bien, Exacto. de sus elementos, Exacto. el otorgar el uso o goce, otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles. Exacto. Ese uso o goce en tu clasificación, ¿cómo tenemos que entenderlo? ¿O cuál es el alcance de lo que está regulando para pagar impuestos del impuesto sobre la renta? La materia fiscal, ¿no? Bueno, hagamos primero una diferencia entre lo que es el uso y el usufructo. Por ejemplo, el uso, vamos a suponer, ¿no? Yo rento una finca y la finca me da frutos, ¿no? Manzanas, en fin, ¿no? Entonces, si yo utilizo lo que es esos productos para efectos de lucrar con ellos, de venderlos, estamos hablando de un usufructo. Si no lucro con esos bienes, esos productos, estamos hablando de un uso. Prácticamente la diferencia sería el lucro que se está obteniendo, ¿no? O sea, entre uso y usufructo vamos a suponer que es casi lo mismo. La línea es muy delgada, ¿no? Cuando hablamos del goce, prácticamente estamos hablando como la diferencia entre el acto y la actividad.
Cuando hablamos del acto es el que se hace una sola vez. Y cuando hablamos de la actividad es la serie de actos, el conjunto. Entonces, cuando hablamos del goce vamos a suponer que es una sola ocasión, y cuando hablamos del uso es el goce constante, ¿no? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, vamos a suponer que yo rento un local comercial, rento una casa habitación por un año. Estamos hablando que hay un uso. Pero, por ejemplo, que yo me hospedo en un hotel un día, estamos hablando de un goce. Entonces, prácticamente está limitado el goce, y lo que viene siendo el uso pues, es más amplio, ¿no? Por eso señala lo que es la ley del impuesto sobre la renta, el uso-goce, que en esencia contemplaría lo que es el uso, el usufructo, el goce como tal, ¿no? Y el arrendamiento prácticamente vendría siendo el uso bajo una formalidad contractual. Lo que comentabas es cierto, o sea, vamos a suponer el caso del goce, un hotel. Regularmente no hay contrato, en algunos sí, porque cuando llego me hospedo, regularmente me hacen firmar una forma, y esa forma, al tener mis datos, me señalan que debo de contemplar las cláusulas que se encuentran al reverso de esta boleta, o como se llame, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un contrato que está firmando, que sea por un día, 2 días, 3 días, ¿no? En otros pues, sabemos que no, prácticamente es el entrar, pagar, y no existe una... Está atrás del espejo. Por así decirlo, atrás de la cortina, ¿no? Entonces, ahí hablamos ya que el arrendamiento tiene más formalidad, ¿no? Y existe también lo que es el subarrendamiento, que es la renta de la renta, prácticamente, ¿no? En esencia, lo que encontramos más formalizado en el Código Civil viene siendo el arrendamiento y el subarrendamiento. Y existe otra figura que se le llama el comodato. ¿Qué diferencia existe? Cuando hablamos, por ejemplo, del uso o arrendamiento en este caso, existe una contraprestación de por medio. Pero en el caso del comodato no, o sea, es el mismo uso pero a título gratuito, no se cobra por esto, que regularmente se da entre familiares, entre amigos. Inclusive las cadenas comerciales, por ejemplo, lo que manejan es un contrato a 15 años, por así decirlo. Toman un terreno, empiezan a construir, y regularmente no se le paga al arrendador durante un periodo de tiempo que es el que están construyendo. Eso pasaría a ser en esencia un comodato, ¿no? Pero bueno, el contrato se hace por arrendamiento por 10, 15 años, ¿no? Entonces, esas serían las diferencias, y lo que nos trata de resolver es la ley del impuesto sobre la renta, donde existe contraprestación, que en este caso sería, por ejemplo, el uso o el arrendamiento. El comodato no tendría efecto en este tema que estamos hablando, ¿no?